era un padre de familia normal, con las tribulaciones propias de la crianza de los hijos, del esmero que él ponía en que, si bien no nos exigía que pensáramos igual que él, sí por lo menos que adquiriéramos valores que nos sirvieran para los compromisos en la vida. Era un hombre muy rara vez yo que me acuerdo, una tan sola vez nos castigó. Él ocupaba el método más que de regañar, el de reflexionar. Y para cipotes con mucha energía de sobra que lo sienten a hablarle media hora es más que un castigo físico. Era un hombre muy comedido y muy preocupado. Con mi madre siempre se esforzaron en darnos eso, un entorno de vida familiar normal de aquellos días en medio de la clandestinidad en que vivíamos. Hubo una vez que tenía que hacer un trabajo muy grande, que requería bastante atención. Entonces nos fuimos, le habían conseguido a él una casa en el lago de Coatepeque para que hiciera ahí, fuimos una semana, me acuerdo, hiciera él el trabajo, parece que tenía que ver con las tesis del partido. Entonces yo me fui con él a dictarle, a ayudarle a transcribir. Pues mira, ahí él me enseñó a cocinar, ¿verdad? Por eso es que me quedó grabado, porque él me enseñó a cocinar arroz a lo árabe, me enseñó a cocinar carne, ¿verdad? Y además hablamos mucho de la vida. Y ahí me acuerdo que fue lo que me dijo, mira, me dijo, yo no espero que ustedes piensen como yo no voy a exigirles eso. Lo que al menos quiero que piensen es sobre sus obligaciones, sobre los principios, sobre la forma de relacionarse con las personas y sobre todo sobre las consecuencias de las decisiones que se toman. Porque las decisiones se pueden tomar en menos de 3 segundos, pero las consecuencias marcan la vida. En aquellos tiempos de clandestinidad él procuraba, cuando había más o menos un tiempo de relajamiento en la situación de la clandestinidad, entonces él llegaba a estarse 1 o 2 días, a veces estaba una semana con nosotros. Toda la familia nos sentábamos alrededor del televisor, él incluido, con nuestra bandeja y todos alrededor. Eran los domingos, era una comida familiar. Y por supuesto eran los chistes, eran las anécdotas, era el ir al cine. Yo creo que sí nos llevaban bastante al cine, pero no a ver cualquier película, sino que a ver películas que te dejaran valores. Como ellos se esforzaron tanto en que nosotros tuviéramos una vida normal, sin ocultar la actividad de nuestro padre. Incluso nosotros estábamos dentro de eso, pues. Por ejemplo, nos preguntaban, ¿dónde está tu padre? Y estaba de viaje, le decíamos el doc, no decíamos el nombre, sino que decíamos el doc. No, el doc anda afuera, el doc anda en esto, ¿verdad? Sabíamos nuestro papel, pues sabíamos que había que cuidarlo a él. Mira, en realidad era especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú le mentías, él no transigía con la mentira, porque además estaba muy bien informado. Entonces sabía exactamente cuando le estabas mintiendo y cuando no. Esta Constitución es una especie de cadáver insepulto, acribillado a puñaladas, que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle el homenaje del Día de la Constitución. Disculpen si molesté a sus oídos con estas palabras, pero yo, en nombre de la fracción legislativa del FMLN, desafío a que sean rebatidas todas estas verdades. Muchas gracias. El carácter de él es tan reconocido que en la actualidad todavía algunos representantes de la derecha se me acercan y me dicen que faltas de su padre. No solo en el tema político, sino porque con él se gozaba. Sus enemigos mismos reconocen que con él era interesante hablar, porque las conversaciones podían extenderse mucho tiempo, pero eran amenas, y en medio de eso contaba chistes. Siempre contaba sus chistes, tenía su repertorio muy amplio de chistes. Lo que se decía de nosotros
era invento de la derecha que nos ponía como come niños, etc. Cuando Osorio hizo su gran represión por la que yo fui a dar a Chile, el año 52, por ejemplo, sacaban boletines de casa presidencial. El secretario de prensa, el encargado de prensa de casa presidencial era un señor de apellido Quetlas, que venía de la prensa gráfica. Y entonces sacaban unos boletines más o menos como este. Voy a hablar de uno de ellos. Dice a los comunistas que capturamos porque hicieron una redada, les encontramos unos tickets donde en un lado tenían el sello de la hoja y el martillo y al otro lado decía: vale por una mujer para toda la noche. Y eso se repartían, dicen entre ellos. A la familia sí nos agarró bastante en curva, como se dice, bastante así, movidos, pues, no esperábamos eso. Yo iba rumbo a San Vicente a actividades de partido cuando me avisaron, pues. Logré hablar con Medardo, que iba a la par de él. En ese momento Medardo iba en el helicóptero. Yo hablé con él y me dijo de la gravedad. No, me dijo, esto es irreversible, yo creo que es irreversible. Vamos para el hospital, pero creo que esto es irreversible. El asunto fue el retorno, y sobre todo agravado por la falta de atención en el aeropuerto. Me refiero a falta de atención profesional, ¿de acuerdo? Porque el tema fue de que no habían recursos. El único que lo atendió fue un sobrecargo que ahí estaba, que por cierto después murió en situación algo sospechosa, que el único que lo atendió. No había oxígeno, no habían desfibriladores, no había un montón de cosas. No sabría definírtelo, es un volado muy complicado. Y todavía no me repongo de eso.